Te voy a invitar que vayas conmigo, por favor, con tu Biblia, Apocalipsis 7, del 9 al 11. Apocalipsis 7, 9 al 11. Los niños en orden pueden pasar a su lugar, a su clase también. Allá van a ser edificados, bendecidos los niños de nuestra iglesia. Da un fuerte amén cuando encuentres Apocalipsis 7, del 9 al 11. Si no sabes dónde está Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, justo antes de la concordancia, que no es un libro. Si ya llegaste a la tabla de pesos y medidas, ya te pasaste, es un poquito antes. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 11 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dile al que está a tu lado: nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hace 15 días, en el servicio especial de Navidad, yo te hablaba acerca de este versículo y te decía que estos versículos y la historia de la venida del Señor Jesús termina con el inicio de una eternidad, donde una multitud está delante del trono de Dios. Una multitud de todo pueblo, lengua y nación está frente al trono de Dios, frente a ese rey que nació en la tierra en un pesebre, pero que ahora está sentado como rey, y a quien un día adoraremos por la eternidad, porque ahí en su presencia el tiempo dejará de existir. Pero en estos versículos que acabo de leer, no solamente vemos a un rey sentado en su trono, sino que hago el énfasis en que había una gran multitud, la cual nadie podía contar, que estaba frente a ese trono. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte hoy es: ¿cómo llegó esa multitud a estar frente al trono del Señor? ¿Cómo llegó esa multitud para estar frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, adorando por una eternidad? Y el día de hoy, en esta mañana, justamente es que te quiero contar una historia, y esa historia es una historia de amor. Te voy a invitar que vayas conmigo a Génesis 24. Génesis capítulo 24. Vamos del último libro de la Biblia al primero, porque para llegar al final hay que empezar por el principio. Y Génesis 24, versículos del 1 al 4 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió en el verso 5: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y aquí lo que vemos es la historia de Abraham, a quien se le había dado una promesa que iba a ser padre de multitudes. Abraham no podía tener hijos en un principio. Dios hizo el milagro a través de su esposa para que naciera Isaac, para que a través de Isaac se cumpliera la promesa que Dios había dado a Abraham, de que sería en él una nación grande, numerosa, la cual nadie podía contar.
Ahora Abraham ya es viejo, pero Isaac aún no se ha casado. Y mientras que Isaac no se case, él no podía tener descendencia y la promesa estaba detenida. Entonces dice aquí la palabra del Señor que Abraham llama al criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Génesis 15:2 nos dice el nombre de este mayordomo. El nombre de este mayordomo era Eliezer. Dice que era el de su más confianza, era el que gobernaba sobre todo. De hecho, Abraham, antes de que naciera Isaac, decía que si él moría, le iba a dejar todas sus posesiones a Eliezer y que él se iba a quedar con todo. Era el de más confianza. Y Abraham llama a su mayordomo, a su siervo, al que gobernaba sobre todas las cosas que su señor tenía, y se le dio una tarea de gran responsabilidad. La tarea que se le dio a Eliezer, a este mayordomo que gobernaba, a este siervo que gobernaba, fíjate bien cómo le estoy diciendo, era un siervo que gobernaba sobre todo lo que tenía su señor. Y se le da una tarea, una responsabilidad importante. Y esa responsabilidad sería buscar la que sería la esposa del heredero de Abraham. Si la promesa se cumpliría de que Abraham tendría una multitud de descendencia, si esa promesa se cumpliría, sería porque este siervo haría bien su tarea. Si este siervo no hacía bien su tarea, la promesa no se cumpliría. Si este siervo no cumplía con la tarea de ir y buscar a la esposa que sería la del heredero de Abraham, la promesa no se llegaría a cumplir. La tarea que Abraham le estaba dando a Eliezer no era cualquier tarea. A través de tu obediencia, a través de que hagas bien tu trabajo, entonces la promesa se va a cumplir. Dice ahí que Abraham le dijo que pusiera su mano debajo de su muslo. El muslo es de la cintura hacia abajo. Y se oye fuerte, pero le dice a Abraham a Eliezer: pon tu mano en mi entrepierna. Pon tu mano en mi entrepierna y júrame que me vas a cumplir con esta tarea. Tan importante era esta tarea que a ese grado llegó Abraham para que Eliezer cumpliera fielmente con su tarea. A Abraham se le había dado una promesa: y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia sería como la arena del mar, la cual nadie podía contar. ¿Recuerdas lo que leímos en Apocalipsis? Y vi una gran multitud, gente de toda lengua, nación y tribu, la cual nadie podía contar. No pierdas de vista esto. Y Eliezer, el siervo, se lanza a cumplir con su misión. Eliezer, el siervo, el que gobernaba por sobre todas las cosas de su señor, se lanza a cumplir con su gran comisión: buscar a la que sería la novia del hijo de su señor. Y él va y cumple con su tarea, y en una tierra lejana encuentra a la que sería la esposa del hijo de su señor, de Isaac. La llama y la prepara, y empieza su camino de regreso a casa. Va a una tierra lejana con una gran comisión: buscar a la que sería la esposa del heredero. Y va y cumple con la tarea. Vamos al verso 61, más adelante. Porque allá encuentra a Rebeca. Dice ahí, después de unos sucesos que te invito a leer en tu casa, que entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían.
Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Fíjate bien, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y aquí vemos cuando el siervo, que había cumplido bien con su comisión, regresa a la casa de su señor y le presenta a su señor a la que sería la esposa de su hijo. Lo significativo de esta historia para nosotros hoy no es Abraham, no es Isaac, no es Rebeca. Quiero poner énfasis en el siervo Eliezer, porque Eliezer es tipo y sombra de la obra del Espíritu Santo que quiere hacer a través de la iglesia en este tiempo. Eliezer es tipo y sombra de la tarea que nosotros como iglesia debemos de hacer, de ir y buscar a aquellos que serán parte de la novia del Cordero. Le llamamos la gran comisión. Es nuestra tarea, es nuestra comisión ir y buscar a aquellos que serán parte de esa gran multitud vestida de ropas blancas que vio Juan en el libro de Apocalipsis. Es nuestra tarea, es nuestra misión colaborar con el cuerpo de Cristo en la expansión del Evangelio. A finales del año pasado les hemos venido hablando como iglesia de que este año 2022 será de evangelismo para nosotros. Por mucho tiempo nuestra misión se había detenido en preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo, dándote herramientas de victoria que le llamamos. Pero es tiempo de participar de la otra parte de la misión, que es colaborar con el cuerpo de Cristo en la expansión del Evangelio, una tarea de evangelismo, una tarea de salir de nuestras cuatro paredes e ir y buscar a aquellos que no solamente serán parte de la novia, sino aquellos que serán parte del cumplimiento de esta promesa, donde Juan vio una gran multitud vestida de ropas blancas. Yo te preguntaba, ¿cómo crees que esa multitud llegó delante del trono de Dios? Si no es porque alguien les habló y les dijo: hay alguien que te está esperando para desposarte contigo. Esa es nuestra tarea. Tú y yo somos parte de esa iglesia y por lo tanto parte de esa comisión. Ve conmigo a Cantares capítulo 2, versos 8 al 14. Lo cantamos. Rebeca le pregunta a Eliezer, al criado, al mayordomo: ¿quién es ese varón que viene? ¿Quién es ese que viene? Él es el que va a ser tu esposo. Y mira lo que dice Cantares capítulo 2, versos 8 al 14. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, y esta palabra es para ti hoy, iglesia: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu dulce voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto.
Y esta palabra dice que el amado está de venida, el amado está de regreso. Él viene y le dice a su amada: levántate, despiértate. El invierno ya ha pasado, el tiempo de estar cobijado, el tiempo de estar dentro de casa. La lluvia ya ha pasado, es tiempo de salir. Es tiempo de prepararte porque el novio viene, Cristo viene pronto, iglesia. Y ya sea que Él venga o que nos llame a su presencia, tú y yo tenemos que estar preparados. Ya sea que el Señor venga o nos llame a su presencia, nuestro trabajo es ir y dar esta noticia a los que están allá afuera. Cantares 2 del 8 al 14 es un llamado del novio a su amada para que esté preparada, para que se despierte. Es hermoso leer Cantares desde la vista, desde el punto de vista del amor de Dios que tiene por su iglesia. Cuando leas Cantares, léelo desde esa óptica. Dios mostrando su amor por la iglesia. Pero sería tremendo que viéramos también ahí la respuesta que debemos tener nosotros como novia también por el amado. Porque cuando la novia se da cuenta que el novio viene pronto, se levanta, se prepara, se atavía. Rebeca, cuando se dio cuenta que el que venía caminando hacia ellos era el novio, dice ahí que se cubrió el rostro y se preparó para el encuentro con él. Y a veces nosotros oímos que Cristo viene pronto y estamos dormidos. No te voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, la conoces bien y luego en otra ocasión lo haré. Pero parte de la novia pareciera estar dormida o adormecida ante el encuentro con su Señor. Cuando leas Cantares y veas cómo el novio se expresa de la novia, de la esposa, también observa cómo la esposa responde a ese amor. Preparar a la iglesia para su encuentro con Cristo es nuestra misión. Pero también debemos ser ese siervo que sigue en búsqueda de aquellos que serán parte de esa novia, siendo siervos diligentes como lo fue el siervo Eliezer. En su caminar por esta tierra, aún antes del famoso versículo que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el Señor ya estaba dejando esta asignación a sus primeros discípulos. Mucho antes de la llamada gran comisión, Jesús ya estaba dando esta asignación a sus discípulos. Ve conmigo a Lucas capítulo 10 del 1 al 3. Te voy a pedir que te pongas de pie, lo vamos a leer puestos de pie. Lucas capítulo 10 versos del 1 al 3. Vamos a leer primero el 1 y el 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjate, los envió por delante porque luego él iba a ir a ese lugar y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor dice: yo voy a ir a ese lugar, pero antes de que yo llegue, ustedes tienen que llegar antes que yo. La mies es mucha y los obreros pocos. Y ahí viene lo primero que se tiene que hacer, el primer paso. ¿Cuál es? Rogad pues al Señor. ¿Sí lo dice así o me estoy equivocando? Sí, ¿verdad? O sea, así dice que rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Te voy a invitar, ya que nos pusimos de pie, vamos a orar. Porque el Señor Jesús le está dando una ordenanza a los discípulos y les dice: rogad que el Señor envíe obreros a su mies. Te voy a invitar, cierra tus ojos y vamos a rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Te voy a invitar a que levantes tu voz para que escuches con tus oídos tu oración y te unas a mí, porque la mies es mucha y parte de la mies puede ser tu familia, tus vecinos, tus compañeros de escuela o de trabajo que se están perdiendo sin haber escuchado que Cristo les ama y que Cristo viene pronto. Y ellos, esa mies necesita
que obreros vayan a ellos. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti porque reconocemos, Señor, que la mies es mucha, y también reconocemos, Señor, que los obreros son pocos. Hoy, Señor, clamamos: envía, Señor, obreros a la mies. Envía, Señor, obreros a esos lugares, Señor, donde necesitas ser escuchada tu palabra. Envía obreros, Señor, a ese salón de clases donde la gente, los jóvenes, necesitan escuchar de ti. Envía obreros, Señor, a esos trabajos, a esos negocios, a esos clientes, Señor, donde la gente necesita escuchar que tú les amas y que tú has venido y volverás. Señor, envía obreros a esas colonias, a esas naciones, a esos pueblos, a esas tribus, Señor, aún de lengua desconocida para nosotros, para que ellos también tengan la oportunidad que tú y yo hemos tenido, Señor, de escuchar del mensaje de salvación. Padre, envía obreros que prediquen, Señor, que el tiempo está cercano y que los años de los hombres son cortos. Padre Santo, te pedimos: envía obreros fieles, envía obreros, Señor, veraces, envía obreros leales, Señor, a esas personas, a esas aulas, a esos trabajos, a esos comercios, a esas colonias, a esos condominios, a esos barrios, Señor, donde necesitan escuchar, donde se necesita escuchar, Señor, de la predicación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Verso 2 de Lucas capítulo 10. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera palabra del verso 3, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice la primera palabra del verso 3? Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Acabamos de orar porque el Señor envíe obreros a su mies. Y te digo una cosa: el Señor les dijo: rueguen al Señor. Y luego volteó a sus discípulos y les dijo: ustedes son la respuesta a esa oración. Dile al que está a tu lado: tú eres la respuesta a esta oración. Jesús no les dijo: ya oramos, váyanse a su casa, no, y esperemos que el Señor responda. No hizo eso, ¿verdad? Oraron por obreros, amén. Vayan, órale, son ustedes. Ustedes son la respuesta a esa oración, no hay nadie más. No es la silla, no es el que se va a sentar en la silla vacía que está a tu lado. La respuesta a esta comisión, la respuesta a esta oración, no es el que se va a sentar en la silla vacía que está a tu lado. Esa silla vacía que está a tu lado se va a llenar cuando tú aceptes que eres tú al quien Dios está enviando. Nomás un amén. Porque orábamos: Señor, envía a alguien que predique en mi casa, envía a alguien que predique en mi aula, envía a alguien que predique en mi barrio, envía a alguien que predique en otra ciudad. ¿Quién más sino tú? Y Jesús les dijo: id. A ese amigo que tú conoces que está enfermo de una enfermedad terminal, ¿quién va a ir sino tú? Por eso Dios lo puso en tu camino. Por eso Dios lo puso en tu familia. Por eso Dios lo puso en tu barrio, te puso a ti en ese barrio. Una ocasión llegó un hombre y me dijo: pastor, ¿cuándo será tiempo de cambiar de trabajo? Tengo 20 años en mi trabajo. Y yo le dije: ¿ya se cumplió el propósito después de 20 años por el cual tú estás ahí? Y se me quedó mirando y me dijo: no sabía que había un propósito. Yo pensé que era ganar dinero. En Dios, todo lo que hacemos de palabra y de obra lo hacemos como para el Señor. Y todo lo que hacemos trasciende en lo espiritual y por lo tanto en lo eterno. Entonces no estás en el trabajo en el que estás por casualidad. No estás en el salón de clases en el que estás por casualidad. No estás viviendo estos tiempos donde la ideología de género está enseñándose en las aulas. Estás ahí con un propósito. Cumple con ese propósito.
La mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, id. Tú eres a quien Dios llamó en este tiempo, para donde tú te mueves, ser ese obrero que va y predica de que Cristo les ama, Cristo viene pronto. El primer paso es rogar y el segundo es ir. Al inicio te dije que te quería contar una historia de amor, y esa historia de amor no es la historia de Isaac y de Rebeca. Esa historia de amor no es la historia de Abraham por su hijo Isaac. Esa historia de amor ni siquiera es la del siervo Eliezer por su señor Abraham, que estuvo dispuesto a ir y obedecer. Esa historia de amor es la historia de amor de la iglesia por el que está perdido. Si es que hay amor por el perdido. El resultado de ese amor se da y se ve en Apocalipsis, porque amar es un acto de obediencia. En el verso 17, de ahí mismo al 20, volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, y esta promesa es para ti, iglesia. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Esta es promesa para ti hoy. Pero mira lo que dice Jesús: pero no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino regocíjate de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice que los 70 regresaron con gozo y decían: los demonios se nos sujetan. Dice: regocíjense por eso, pero regocíjense aún más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjense por eso. ¿Y sabes qué, iglesia? Qué hermoso es. Qué gozo puedo ver en el rostro de aquellos cuando llegan y me dicen: pastor, le compartí a mi compañero, mire, se lo presento. Por fin mi familia escuchó de Cristo, porque por fin nos animamos a hablarles de Cristo, ¿verdad? Ahora en la posada. Y el gozo de nosotros está, como lo dice aquí, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Pero qué mayor gozo puede haber también, además de que junto a nuestros nombres que están escritos en los cielos, está escrito el nombre de mi primo, de mi tía, de mi abuela, de mi jefe, de mi vecino, de mi compañero de escuela, de mi amigo de la primaria que sigo viendo. Esa es la verdadera tarea. Eliezer le dijo a su señor: ¿y si ella no quiere venir? ¿Y si cuando le encuentre no quiere venir? Y Abraham le responde: en tal caso te libero del pacto y de la promesa, pero tú ve y cumple con la tarea. Yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. Pero el Señor no va a dar crecimiento en una semilla no sembrada. Estos 70 de los que acabamos de leer aún no tenían la promesa del Espíritu Santo, promesa que se ha cumplido en nosotros. Y si ellos lograron todo eso solo por amor y obediencia, imagínate lo que Dios no podría hacer con nosotros con amor y obediencia, y además por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Vino nuevo en odres nuevos. Ellos decían: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan, y aún no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida si tú dispones tu vida como un odre nuevo sobre el cual depositar vino nuevo. Ve conmigo
a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, ¿quién? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo fui el que respondí. Yo fui el que dije: yo estoy dispuesto a ser este instrumento en manos del alfarero. Yo estoy dispuesto a hacer ese odre nuevo para que el Señor deposite vino nuevo. Yo estoy dispuesto a ser ese siervo diligente que no solamente gobierna en medio de la comodidad de las tierras y de las bendiciones de su Señor, sino que se atreve a tomar lo que le toca, lo que se le ha dado, para ir y cumplir con su misión y con su gran tarea. Dios está anhelando que este 2022 escuchemos esa misma voz del Señor llamando, y que nosotros respondamos amorosa y obediente y valientemente: heme aquí, envíame a mí. 3 cosas el Señor busca en nosotros para responder: heme aquí, envíame a mí: amor, obediencia y valor. Ve conmigo Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes? Este versículo 17 a veces ha sido malinterpretado, porque ahí dice que el espíritu y la novia dicen: ven. Y algunos han interpretado que es la novia y el espíritu, la esposa y el espíritu diciéndole al novio: ven. Pero lo que dice ahí es que el espíritu y la esposa le digan al que tiene hambre y sed, al que no ha escuchado nunca, le dicen: ven. Este versículo 17 de Apocalipsis habla de la tarea evangelizadora de la iglesia para cortar el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya se oye la voz del amado que dice: vengo pronto. El libro del Apocalipsis no es una historia de terror y de tragedia y de bestias y de demonios. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza y de victoria. Es el desenlace de la historia de amor que te he platicado. El libro de Apocalipsis es la historia donde el amado se encuentra con su amada a pesar de todos los impedimentos que el diablo trató de poner para que ese encuentro no se diera, pero que al final, como en todas las hermosas historias, triunfa el amor, porque Dios es amor. La Biblia en Apocalipsis 22, 17 termina recordándonos nuestra parte en esta historia de amor, y con la ayuda del Espíritu Santo diciéndole al que tiene hambre y sed: ven, tu amado está esperando por ti. La Biblia termina en el verso 20, capítulo 22, como terminó la historia entre Isaac y Rebeca, con el buen trabajo del siervo Eliezer. Y la Biblia termina con palabras de amor y de esperanza de un encuentro, como lo leíamos en Cantares. Jesús diciendo: ciertamente vengo en breve. Y la novia contestando: sí, ven, Señor Jesús. El día de hoy vamos a hacer algo especial, iglesia. Permíteme que te pongas de pie. Pero antes de pasar a esto, quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí.
Cierra tus ojos, porque el Señor sigue llamando a sus siervos para preguntar: ¿quién irá por nosotros? El Señor sigue llamando a sus siervos y les sigue diciendo: necesito que alguien vaya y busque a esos que serán parte de la esposa que yo quiero preparar para mi hijo amado. El Señor sigue preguntando: ¿quién irá? Y sigue pidiéndole a esa iglesia: rogad al Señor que envíe obreros a la mies. Pero también sigue diciendo: ve y hazlo tú, sé tú, responde amorosa, obediente y valientemente: heme aquí, envíame a mí. Todos con los ojos cerrados, quiero pedirte, si tú quieres ser parte de la gran comisión en Casa de Paz este 2022, eres de esos que puede hoy decir amorosa, obediente y valientemente: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mi escuela, envíame a mi barrio, envíame a mi familia, envíame a mis amigos, envíame a las redes sociales, envíame a los medios de comunicación. Yo quiero ser ese, dime. Y yo estoy diciendo: heme aquí, envíame a mí. Si tú quieres ser uno de ellos, una de ellas, te voy a invitar a que levantes tu mano derecha y le digas al Señor: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a cumplir con mi gran comisión, comprendiendo y entendiendo quién eres y para lo que he sido llamado, comprendiendo y entendiendo el propósito por el cual tú me has llamado, comprendiendo y entendiendo el propósito por el cual tengo el apellido que tengo la familia donde he nacido, nací en la ciudad, en el barrio en el que he nacido y he vivido o estoy viviendo ahora, entendiendo el propósito por el cual tú me diste ese trabajo, entendiendo el propósito por el cual tú me permitiste encontrar este trabajo o entrar a esta escuela. Todos somos parte de esa gran comisión, pero algunos no han entendido ese propósito. Padre, hoy yo te pido, Señor, observa las manos, Señor, que están levantadas en esta mañana. Te pido, Señor, fortaleza para ellos, porque, Señor, hemos entendido que aún, Señor, tú nos envías como en medio de lobos, pero también, Señor, tú nos diste la promesa de que no iríamos solos, sino que tu Espíritu Santo nos acompañaría para cumplir con esta tarea y que recibiríamos poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observa las manos, Señor, que están aquí levantadas, para que, Señor, lo que Juan vio de esa multitud se pueda cumplir y acortar la promesa a través de nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque este año será de gran cosecha por el trabajo que haremos nosotros. Siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, eso haremos. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Toma tu